nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 21º después de Pentecostés. Parece que en el último domingo, sin contar el pasado que no hubo sermón, que era el domingo 19 o 19, sin querer dije 29. Es evidente que fue un error. Pues bien, en este 21º domingo después de Pentecostés, vemos, como hace ver el padre Castellani, con la parábola de hoy, una especie de explicación de la quinta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por cierto, que con toda la revolución litúrgica, también el Padre Nuestro fue cambiado y se quitó ofensas, deudas, y se puso ofensas. Aunque en francés parece que siempre dijeron ofensas, no distinguiendo, pero en español sí distinguimos ofensas de deudas y distinguimos ser y estar, cosa que los franceses no distinguen. Pues nuestra lengua en eso es más precisa y distingue el verbo ser del verbo estar, y distingue muy bien ofensas de deudas, porque no es lo mismo la ofensa y la deuda contraída por la ofensa. Si yo hago un daño, ofendo a alguien, le rompo la cara, me perdona, pero por lo menos le tengo que pagar el médico, la enfermera o que lo curen. Si le rompo el vidrio a alguien, me perdona la ofensa, pero tengo que por lo menos restituirle el vidrio roto. Así todos nuestros pecados tienen una ofensa, una culpa y una deuda. Y esa deuda se paga aquí en la tierra si nos lo proponemos a través del sacrificio, la oración, la penitencia, la limosna, y si no, será en el purgatorio. Por eso existe el purgatorio, para que se nos perdone las deudas que no hemos sido diligentemente pedido perdón, reparación. Y la otra, gran lugar de la pena de daño, el infierno. Y ahí sí, pues no hay salida, pero del purgatorio sí hay salida, y por eso se dice aquí que hasta que no pagara el último centavo, como quien dice, no saldría, lo cual muestra la existencia del purgatorio, porque del infierno no se sale, y se va, como sabemos, por nuestros pecados mortales, ofensas que no se han reparado, pedido perdón, y que nos dejan en ese estado de separación eterna de Dios. Y el infierno también, con su fuego, nos hace pagar eternamente esa pena y esa deuda de ese pecado no perdonado. Y así nuestro Señor
como nos enseñó a pedir perdón a Dios, que Dios nos perdone porque perdonamos a los demás, nos da este ejemplo del siervo que debía una millonada y el Señor se la perdona, y otro que le debía a él una pequeña suma, lo atraganta, lo acogota, casi lo quiere hasta liquidar para que pague el céntimo, no compadeciéndose de él, como se compadecieron de él, perdonándole toda la deuda. Con lo cual nos quiere decir nuestro Señor que debemos siempre perdonar, siempre, para que Dios nos perdone. Si uno no perdona, es vengativo, rencoroso, odia, Dios no nos puede perdonar porque no perdonamos al prójimo. Así de sencillo y de claro. Y eso es la moraleja que nos debe de quedar. Ahora, claro está que perdonar no es quitar la distinción metafísica y esencial entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. No. El mal no se puede diluir con el bien, la justicia con la injusticia. Eso debe de quedar claro. Y ahora, cuando se dice que hay que perdonar, hay que saber distinguir. Perdonar en el sentido de no querer nunca vengarse, pues muy bien. De condonar la ofensa, si se pide perdón. Claro está que sí, estar siempre dispuesto a perdonar a aquel que nos pide perdón de la ofensa. Y otra cosa es devolver la amistad, el cariño que había. Son tres cosas distintas, como dice el padre Castellani. Porque incluso uno puede perdonar a alguien sin que le pida perdón y que Dios lo juzgue, pero no por eso le va a devolver la amistad, la confianza y la estima. Es más, la estima, el amor de la criatura con su Creador solamente se repara con Dios cuando nos reconocemos pecadores. Pero si no me reconozco pecador, no le pido perdón, ¿cómo pienso yo ser amigo de Dios? Imposible. Es quitar el límite y la distinción esencial entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y ese es el gran problema, que a veces no se comprende. Y peor todavía, creer de que no existe el mal o que no existen los enemigos, que no existe un combate, una lucha. Y como prueba de ello, contrabalanceando por cualquier malentendido, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo en la epístola de hoy, nos dice muy claramente que seamos gladiadores místicos de Dios, combatientes, que nos pongamos la armadura de Dios y que nuestra lucha no es solamente con la carne y la sangre,
como podríamos pensar moralmente, luchar contra los malos apetitos, de un modo, si se quiere, individual o personal, sino también contra los gobernadores, los principados, los poderes angélicos malos que gobiernan este mundo, o sea, con los malos espíritus, con los ángeles apóstatas, con Satanás y todos sus secuaces. Y ese es un combate trascendental. No es solamente de mi persona, de mi moral, sino de ese combate cósmico, de esa lucha que se inició antes de que el hombre fuera creado, con la apostasía de los ángeles malditos que no querían reconocer el reino de Dios. Es asombroso ver cómo nuestro Señor, Dios mismo, en el Evangelio de hoy nos dice perdonad y después nos dice combatid. Porque la religión aquí en esta tierra y la iglesia en esta tierra es militante y una lucha permanente y constante, no solamente contra la sangre y la carne, sino contra todo aquello que encabeza Satanás en su lucha teológica, metafísica, enfrentándose a Dios. Y que pretende destruir la obra de Dios, su creación y la iglesia. Y por eso nos dice San Pablo de armarnos con la armadura de Dios. Porque hay un combate trascendental. Y no como tontamente dijo el llamado Papa Bueno, Juan 23, que no hay enemigos. ¿Cómo que no hay enemigos? Es increíble. O que todos son buenos. Por eso nos dice San Pablo de revestirnos de la armadura de Dios, de mantenernos firmes, sólidos, estructurados, dueños del terreno, combatir hasta el final con el escudo de la fe, consolidados en la verdad y con la espada de la verdad de la palabra de Dios, predicando el evangelio de la paz como gladiadores de Cristo. Porque esta tierra es peor que el circo romano donde había los gladiadores. Porque toda la tierra es un combate de gladiadores, de los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas y el mismo Satanás y sus secuaces. Y si esto no lo entendemos porque somos pacifistas, bobos, estamos fritos, muertos de entrada. Y ese es el gran problema. Porque la crisis actual, mis estimados hermanos,
que estamos viviendo hoy es el ápice final, el culmen de esa apostasía angélica, de esa apostasía del pueblo elegido y ahora de la apostasía de los hombres de iglesia. Y de ese combate trascendental entre la luz y las tinieblas. Y eso es lo que el mundo no entiende ni va a entender. Y solamente lo entenderán los hijos de Dios reducidos a su mínima expresión como un pequeño rebaño disperso por el mundo sin pastores, como está pasando hoy, sin pastores. Porque los pastores por antonomasia son los obispos. Bajo su cabeza el obispo de Roma, el Papa. ¿Y a dónde están esos obispos pastores? Y el Papa. La jerarquía oficial de la Iglesia está en su plena apostasía, consentida, aupada, propalada y promovida por la judería internacional judeo-masónica. Y eso es un hecho. Pero como la iglesia es divina, las puertas del infierno no prevalecerán. Pero cuando vuelva encontraré fe en la tierra. ¿Pero qué fe hay hoy en la tierra? Lo que se dice la Iglesia Católica, dirigida por la jerarquía que se dice católica, bajo todos estos papas posconciliares. Eso no es la iglesia de Dios, esa es la iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Y a ver si la sinagoga de Satanás no es la que ahora abraza a Francisco. Y el que no lo ve es porque no tiene fe o porque quiere una religión que no sea la católica, apostólica y romana. Y hay una divisoria de las aguas. Y el que se quede en el medio no podrá permanecer, se inclinará de un lado o del otro. Aquí no hay términos medios. Sí, sí, no, no. Luz y verdad o oscuridad, error y tinieblas. Y por eso tenemos que ser gladiadores, pero no buscarnos padrastros, malnacidos, que son todos aquellos que no enarbolan la bandera del verdadero combate y de la verdadera resistencia. Y la verdadera resistencia es apocalíptica, porque esta crisis es apocalíptica. No habrá otra, ni podrá haber otra que la supere. Es universal, es global, es total, es la apostasía universal de las naciones, de los gentiles, y la gran tribulación, cual nunca se ha visto ni jamás se verá. Y si las líneas medias no lo entienden, sucumbirán. Y los que resistan y no quieran la verdadera resistencia
claudicarán. Ese es el gran problema con Monseñor Williamson, que ahora vemos que quiere tener una casa en el sur de Inglaterra para cobijar los sacerdotes. ¡Qué bien! Pero para cobijarlos y que tengan techo, casa y comida, muy bien, pero para resistir en la verdad y no en una falsa resistencia restauracionista de Quijotes, scout, imbéciles, que no van a reconquistar nada. Y ese es el gran problema. Yo no lo acuso a Monseñor Williamson, ni lo defiendo, expongo y advierto. Y lo mismo para el padre Ford, que espero que con su influencia, a pesar de todo lo que se diga de él, que será verdad o no, los actos dirán. ¿Qué rumbo va a tomar esa resistencia? ¿Y a dónde van a llevar a esos sacerdotes? Porque no se puede resistir pensando en una falsa restauración humana. Y a eso no hay que ponerle el mote de Fátima. Y como estúpidamente hace ese blog, Biblia y Tradición, que no entiende ni lo que yo digo, ni lo que ha dicho la Virgen. No sé quién es el autor, pero dice que yo me equivoco porque estoy haciendo proselitismo milenarista para tener adeptos. Primero, que yo no tengo adeptos, ni fieles. Los fieles lo tienen Cristo y la Iglesia. Yo soy un ministro, bueno o malo, pero ministro. No son mis fieles, son los fieles de Cristo y de la Iglesia, y punto. Y si tengo 1 o 10.000 o ninguno, me da lo mismo. Porque mi deber es testimonio de la verdad y no de tener adeptos. Así que el bobito del blog, que aterrice. Y él lo que no entiende, y muchos como él que no entienden, que en Fátima hay una doble paz, si se quiere, una paz prometida, si se cumplía la consagración de Rusia, y era una profecía entonces condicionada. Si se dan las condiciones, se produce, y hay una paz incondicionada. Y si él se la tira de inteligente, que distinga. Porque cuando yo hablo de milenarismo, estoy hablando de la paz absoluta y trascendental, incondicionada. Al fin y al cabo, mi inmaculado corazón triunfará, le guste al que le guste, con Rusia o sin Rusia. Y esa paz incondicional no es la condicionada. Es el que confunde el matrimonio con la fiesta y la octava con los esponsales, o como se hacía antes, con el compromiso, o el que confunde un gran banquete con una merienda. Hay que ser medio neuronalmente disminuido para no darse cuenta. ¿Pero por qué no se dan cuenta? Por la tirria anti-apocalíptica. Y no se puede ser anti-apocalíptico. Por eso esos blogs que son anti-apocalípticos, como Spes, Sumsur Corda y algunos más, que los puedo estimar como personas, deben de cambiar la óptica
si no entienden el problema apocalíptico, y menos el milenarista, que no hablen, pero que no impugnen. Porque si quieren cátedra sobre el milenarismo, se las voy a dar. Pero lo que pasa es que si las inteligencias no están aptas, preparadas y confunden los términos, ¿cómo se le va a explicar? ¿Cómo le voy a dar a un bebé recién nacido un bistec cuando no tiene dientes? Lo ahogo, lo atraganto, hay que darle lechecita, purecito y se acabó. Pues eso pasa con estos sabiondos. Y yo no digo que no estudien teología, que estudien, pero no se crean que porque estudian y aprenden el ABC ya son gramáticos, doctores en lengua, pues mucho menos en exégesis y en teología. Porque si yo no soy doctor, por lo menos tengo 30 años. No es ayer. Y así como ningún doctor va a permitir que un principiante se le monte encima, no lo voy a permitir. Y si el otro sabe igual, hay otra manera de enfocar las cosas. A la altura y con inteligencia. Pues bien, que quede claro lo de Fátima. La promesa incondicional es al fin y al cabo, valga la aclaración, mi corazón inmaculado triunfará. Porque Cristo Rey triunfará. Porque el Sagrado Corazón de Jesús triunfará. Porque el Inmaculado Corazón de María triunfará con el Sagrado Corazón de Jesús, con Cristo Rey, el día de su parucía. Otra cosa es la paz parcial, esa profecía contingente, condicionada, de relativa paz. Así que el doctorcito del blog Biblia y Tradición que afine la puntería y que si quiere tener una discusión teológica y a la altura, con mucho gusto, pero que no cite mi nombre y apellido para decir que yo tergiverso y quiero ganar adeptos. Porque si hay alguna tergiversación descomunal, es el tema apocalíptico. Y no se diga ya del milenarismo patrístico. Y lo digo claramente, todo sacerdote, todo fiel, que sea anti-apocalíptico y antimilenarista no es católico. Podrá no serlo, pero no puede ser anti. Contra. Porque aquí lo que está en juego es la reyesía de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Rey. Para que haya un solo pastor bajo un solo rebaño. Y no haya la libertad religiosa, ni las 20.000 religiones que hoy hay, ni la libertad de conciencia, que es la herejía actual. Y que esa idea de un gran monarca y de un gran rey es la tergiversación, como lo dice el padre Castellani,
de Galatino, que era un judío religioso, que la esbozó. Y eso en Francia, todos los franceses medio lo esperan. Y no solamente en Francia, Alemania y el resto. Y Galatino es un gnóstico, cabalista, como lo dice el padre Membiel. Así que esa idea del gran rey y del gran monarca es una idea judaica, gnóstico, cabalista, que no tiene nada que ver con el milenarismo patrístico de Cristo Rey. A ver quién es el judaizante. Y lamentablemente, mis estimados hermanos, la situación es caótica. Sálvese quien pueda. Por eso nos dice San Pablo: revestidos de la armadura de Dios, con el escudo de la fe, manteneos dueños del terreno, pisar firme hasta el fin, con la espada de la palabra de Dios, que es el espíritu de verdad, con el cual decapita el error. Y esa es la contundencia que se nos exige como gladiadores, no del circo romano, sino de la Iglesia católica, apostólica y romana, que hoy está siendo pisoteada por Satanás y sus secuaces. Y el que quiera comprender algo de la teología de Francisco, de esa maravilla de pobreza, de humildad, remítase a lo que ya dijera hace más de 40 años el padre Julio Membiel en su libro El progresismo cristiano, donde reúne varios escritos. Y refiriéndose a uno como Arturo Paoli, que se ponía en la dirección de Maritain y que se hacía eco de Tillich y de Robinson, que negaban un Dios trascendental, que querían un Dios inmanente al mundo y al hombre. Y por eso entonces las estructuras de la Iglesia, del sacerdocio, tenían que ser compaginadas con la historia. Ese es el progresismo, que quiere compaginar la esencia de la Iglesia con el devenir histórico del mundo. Por eso es progresismo. Y que ese progreso está en la masa, en el pueblo, en los pobres, que tienen el mensaje donde hay que buscar la verdad. Y por eso Francisco es humilde, va a las villas miserias, o iba allá en la Argentina, le lava los pies o las patas a cualquiera, porque esa es su teología de la liberación progresista, el que la mamó. Y ahora, pontificando, lo pone en acción. Por eso es aupado por la judería internacional. Esa es la realidad y no hay nada nuevo. Lo dijo ya el padre Membiel. Lo único que hay que recordarlo y aplicarlo. Y por eso este trastorno de la Iglesia,
que no comienza con Francisco, comenzó con Vaticano II, pero con Francisco ya toma una forma a nivel mundial, que judíos, islámicos y budistas lo aplauden. El gran papa de la sinarquía judaica. Esa es la realidad. Pero la verdad tiene que ser dicha. Y por eso digo las cosas, con conocimiento teológico de causa. Aquí no se trata de sentimentalismos, ni de emociones, aunque haya mucho sentimiento y mucha enjundia emocional, pero guiada por la verdad, por la fe, con contextura teológico-exegética, que da vergüenza no encontrarla en los obispos. Han sido castrados. Y el que es castrado como buey que va a fecundar, engorda, pero no fecunda. Y si uno es un castrado mental desde que nació, o desde que entró en el seminario, o desde que le infundieron una estúpida obediencia, se fregó. O como dicen por ahí, se embromó. Y para no decir una con J, que sería peor. Y J no de Jorgito Bergoglio. Pues bien, mis estimados hermanos, por eso vemos cómo hay el equilibrio litúrgico. Perdona incluso a tus enemigos. No tener deseos de venganza para ser perdonados por Dios. Pero hay enemigos y hay un combate trascendental. Y hasta el final debemos de luchar. Y por eso se nos dio el sacramento de la confirmación. Pero quizás, como ahora son prácticamente inválidas, cambiaron materia, usan cualquier aceite, la fórmula recibe el Espíritu Santo. También cuando uno bendice, le está dando el Espíritu Santo, y no es un sacramento, y menos la confirmación. Por eso quizás haya pocos soldados aguerridos comenzando en la jerarquía, porque estos obispos son unos papanatas, son obispos. Ve ahí el problema. Hasta Juan Pablo II eran obispos. Ratzinger ya fue consagrado con lo nuevo, ordenado con lo antiguo, pero consagrado con lo nuevo. Y Bergoglio, todo nuevo. Quizás por eso cuando camina, no creo que sea por la edad, camina como medio chuequito. Porque cómo anda, cómo habla, cómo gesticula la gente, eso me dice quién es el personaje. Como dice las Sagradas Escrituras. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces gladiadores, dispuestos a morir en defensa de ese gran combate por Cristo Rey, predicando el Evangelio de la paz. Qué irónico, pero así es, porque es la paz de Cristo
y combatir contra todos los enemigos de la paz de Cristo. Espero, mis estimados hermanos, ser suficientemente claro, aunque no todo lo puedo decir en un sermón. Pero que quede por lo menos lo poco que digo claro, para que sirva de luz y nos dé ánimos. Y seamos gladiadores, hombres y mujeres, armados con la armadura de Dios, de la verdad, con la espada de la palabra de Dios, con el escudo de la fe, manteniéndonos dueños del terreno, porque somos la Iglesia católica, apostólica y romana, enfrente de todos estos herejes y de los pobres fieles que por ahí van de aquí para allá. Pero la gran mayoría de los fieles del mundo quieren una iglesia que no se imponga, libre, que deje libre al hombre en su conciencia. Quieren la iglesia del anticristo, no la de Cristo. Esa es la triste realidad, porque el progreso está en definitiva en esa libertad de la conciencia, que no tenga límites, ni de bien ni de verdad, porque todo depende de lo que ella elija y quiera. Peor apostasía, peor herejía, no se ha visto. Y Dios es católico, apostólico y romano. Porque si no fuera católico, apostólico y romano, no hubiera fundado nuestro Señor Jesucristo la Iglesia católica, apostólica y romana. Aunque Roma sea una cuestión circunstancial. Pero aquí en la tierra es romana hasta que Dios diga. Y decir que el Dios no es católico, entonces que es budista, es islámico, es fetichista. Claro que es católico. Y en el cielo no habrá libertad de conciencia. Habrá conciencias libres que aman eternamente a Dios, que es muy distinto. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas las guardemos en nuestro corazón y las meditemos. Como meditaba la Santísima Virgen todas las verdades y misterios de Dios y de su divino Hijo, y las guardaba en su corazón. Guardemos las verdades de Dios en nuestro corazón para que no claudiquemos en este trascendental y apocalíptico combate, sabiéndonos defender del maligno y del día malo. Y si todos los días son malos porque podemos pecar, el día malo por antonomasia históricamente es el de la hora presente, el de la gran apostasía, el de la gran conjura contra la Iglesia católica. Es el día malo por excelencia, universal, total, porque la apostasía hoy es total. Y lo que quedan son pequeñas islas de grupitos de fieles que todavía guardan milagrosamente la fe. Y esa es la iglesia verdadera, reducida a un pequeño rebaño disperso por el mundo, pero confiando en la parucía del Señor, que cuándo será nadie sabe, pero sí sabiendo que Él es el único que en su día puede restaurar, restituir y reconquistar el mundo y todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.